vamos a entrar en materia con respecto al diseño instruccional, en el sentido de que nosotros, si en algún momento nosotros o nosotras nos toca estar en la SEP o nos toca estar digamos, en un escaño alto de la educación, cuando menos en nuestro estado, lo que necesitamos precisamente es buscar estrategias, herramientas, metodologías, adecuarnos a los tiempos para realizar este diseño de las materias o de las carreras, ¿no? De las licenciaturas que le van a servir a nuestro país, ¿no? Ahora, necesitamos ver esto no como llenar de conocimientos vacíos a nuestros alumnos. ¿Para qué les sirve aprender matemáticas? ¿No? ¿Para qué les sirve aprender matemáticas? No, pues es que las matemáticas son muy importantes porque le dan las bases sólidas para la vida, les dan, sí, pero matemáticas básicas. Pero si yo me voy a un contexto marginal, una disculpa, se me apagó el micrófono. Em, Bueno, si yo me voy a este contexto marginal, o si en nuestro país hay muchos contextos marginales, no puedo enseñar de la misma manera que en la ciudad, ¿no? Es decir, necesitamos enseñar en nuestros contextos. ¿Cuántos de nosotros proponemos materias, proponemos licenciaturas o pensamos que debería de haber una u otra carrera, ¿no? En cierto lugar, ¿no? Y no se adecua a ese lugar, ¿no? Es decir, eh, a lo mejor se propone alguna materia, cualquiera que ésta sea, no sé, ingeniería civil posiblemente, en un contexto donde no hay edificios, ¿no? No digo que sea malo y tampoco digo que no vaya a haber estudiantes. Claro que va a haber estudiantes, pero esos estudiantes se van a forzar a buscar trabajo en las ciudades, ¿no? Y en ese sentido, estos espacios que necesitan ser um, revalorados, que necesitan ser, eh, obtener a estas nuevas generaciones de profesionales, no se quedan en el espacio, se van a otros espacios a trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pasa con respecto al desarrollo instruccional, al diseño instruccional, perdón. Eh, Bien, solamente una acotación. Recuerden que sus participaciones están siendo tomadas en cuenta y bueno, me gustaría que si alguien tiene algo que comentar con respecto a los temas de investigación que realizaron, que fue influencia de las creencias del desarrollo instruccional y el paradigma EDI o ADI, ¿no? Con respecto a los modelos de desarrollo instruccional, hay otros modelos que ya se los mencionaré, hasta nos vamos a adelantar a uno un poquito, ¿no? Pero no importa, nos regresamos a él cuando nos toque. Em, y bueno, esa sería la instrucción. ¿Alguien tiene alguna cosa que comentar con respecto a a la investigación que hizo? ¿No? ¿Nadie? Yo por mi parte no, profe. Ok, ok. Bueno, compañera Viviana. Bueno, pues como ya lo estaba mencionando, pues la educación cambia constantemente, no solamente tenemos que estar estancados, entonces eso van haciendo para que uno se pueda adaptar a todos los cambios y para intercambiar ideas, para ver las necesidades y ir mejorando el diseño instruccional de la educación. Ujú.
Ok, ok, muchas gracias, Viviana. Em, Lidia, ¿algo que quieras comentar? ¿No? Ok. Bueno, sí les pediré que en algún momento de las clases den así señales de vida porque de repente pienso que o siento que estoy aquí hablando solitito, ¿no? Bueno, entiendo que están tomando notas para enviarlas después, pero sí es importante que se muestren dentro de clase, ¿sale? Bien, entonces, bueno, ya hemos entendido que, o ya nos queda más o menos claro que con respecto al diseño instruccional, es precisamente cuando un profesional de la educación, en este caso, se plantea el desarrollo de un curso siguiente, de un proceso. En este sentido, nosotras y nosotros podríamos tomar en cuenta a la planeación como parte del diseño instruccional. Es decir, nosotros diseñamos dentro de la planeación ciertas instrucciones para que vayamos siguiéndolas, ¿no? En el sentido más macro, es precisamente plantear este desarrollo del curso de un curso siguiente, digamos, o de una materia siguiente, o de una nueva carrera en una universidad, ¿no? Que va a seguir un proceso. Es decir, que de forma consciente, de forma rutinaria, va a desarrollar todas aquellas acciones formativas dentro de la carrera o dentro de la materia, ¿no? De manera eficiente, de manera eficaz y de manera eficiente, es decir, intentando llegar con eso a la calidad de la misma, ¿no? Cuando se piensa formar a ingenieros, se piensa formar precisamente en ese sentido de calidad. Imaginemos que las carreras de ingeniería no tuvieran nada de matemáticas, ¿no? Y sobre todo matemáticas avanzadas, no podrían tener las herramientas para realizar los cálculos necesarios con respecto al peso, con respecto a la velocidad del viento, con respecto a eh, cuánto debe de tener de cimientos, es decir, no tendrían las herramientas para que sus construcciones no se cayeran, ¿no es cierto? O para que los puentes de verdad resistieran. Es decir, se toman en cuenta muchas variables con respecto a este sentido. ¿Por qué? Pues porque precisamente de ello depende la vida de muchas personas. Sí, pero por ejemplo, hace unos días tuvimos un accidente fatal, ¿no? En la Ciudad de México, cuando se cae esta parte alta del tren, ¿no? O también hace apenas una semana, creo, en Michoacán pues la autopista también se va para abajo, ¿no? Ok, bien. Pero ahí tendríamos que ver entonces otras cuestiones como por ejemplo de quién se lleva los dineros y por qué no se invierte el todo en esas construcciones, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto es lo que se ahorran? Eso es otra cosa, ¿no? Pero en ese sentido, la calidad de la educación o la calidad del diseño tiene que ver precisamente sobre todo en estas cosas que donde hay vidas humanas en juego, debe de ser con calidad, ¿no? Y en ese sentido, los y las diseñadoras instruccionales deben precisamente de buscar, de diseñar, ¿no? De manera bien consciente, ¿no? Estas acciones formativas, pero de calidad, ¿no? Poniéndolo más
en un contexto más propio, ¿no? A nosotras. ¿Dónde debemos de ocupar este diseño instruccional? Pues en nuestras clases, ¿no es cierto? Es decir, buscar las herramientas, buscar los materiales, las estrategias didácticas, la metodología para poder implementarla entonces dentro de nuestro espacio cotidiano o de nuestra praxis docente en el espacio educativo donde nos encontremos, ¿no? Es decir, buscar las herramientas, buscar los materiales, buscar todo aquello que me va a servir para que esos conocimientos propuestos, ¿no? Se lleven a cabo. Y para eso vamos a aprender un montón de cosas, ¿no? Vamos a aprender de la teoría de sistemas, vamos a aprender de desarrollo cognitivo, vamos a aprender de conductismo, vamos a aprender de constructivismo, también sería bueno aprender de construccionismo, es decir, se me van algunas otras teorías, pero eh, necesitamos vincular todas esas teorías. Es cierto que esas teorías estuvieron en su momento y que tuvieron auge en su momento, hasta experimentaciones se hicieron, ¿no? Sin embargo, como bien lo comentaba su compañera Viviana, los tiempos van cambiando, ¿no es cierto? Y en ese sentido de que los tiempos van cambiando, no podemos seguir educando en los mismos temas o con las mismas lecturas que educábamos de hace 50 años. Es decir, imaginemos que, bueno, en este diseño instruccional que tenemos nosotras en las clases o en las materias de pedagogía sexto semestre, es cierto que hay algunas lecturas que son propuestas de hace 10, 15, 20, 25 años, 50 años, pero lo que pasaba hace 50 años no sigue pasando ahora. Ahora, no digo que esas lecturas no sirvan, pero sirven solamente como trampolín, como base, para que nosotras desde ahí busquemos precisamente ese conocimiento actual, que es lo que está pasando ahora en nuestra actualidad, cómo se está viviendo la educación. Hace 10 años, hace 15 años, ya se intentaba meter a la tecnología en la educación, ¿no? Ya se intentaba meter a la tecnología en la educación y hace un año nos tuvimos que sumergir porque no queríamos educarnos de este modo, ¿no? ¿Por qué no queríamos educarnos de este modo? Porque no teníamos los recursos, porque no teníamos el tiempo, porque no teníamos el conocimiento, por X o Y o Z, ¿no? ¿Y qué pasa ahora con este proceso de pandemia? Pues es sí o sí, se nos obligó, porque o entras o te quedas atrás, ¿no? En ese sentido, también con este diseño instruccional necesitamos nosotros buscar más estrategias, más metodologías, ir avanzando, es decir, um, por ejemplo, ustedes van avanzando en este sentido de aprendizaje, ¿no? Estoy seguro de que ustedes todos los sábados, de todos los profesores que tienen la oportunidad de compartirles algo de conocimiento, ustedes van obteniendo más conocimiento. Pero imagínense, pongamos de ejemplo mi participación con ustedes. Imagínense que yo les doy digamos, estas clases y eventualmente ustedes van investigando mucho más, ¿no? Y yo me quedo con lo que sé, ¿no? Me quedo ahí, no leo más, no me preparo más, no busco información. ¿Qué creen que va a pasar? Pues eventualmente que ustedes van a ir superando ese conocimiento, ¿no? Que en cierto sentido es lo ideal, ¿no? Que ustedes busquen más herramientas, que busquen otras formas de pensar, que busquen otros espacios de conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, también un servidor tendría que buscar otros espacios para que, pues precisamente para venir aquí y
compartir esos conocimientos, ¿no? Compartir esos conocimientos y, digamos, aprender y reaprender más cosas. No podemos quedarnos con lo que sabemos, ¿no es cierto? Siempre necesitamos ir aprendiendo más cosas. Siempre necesitamos ir avanzando en este sentido del conocimiento y en consecuencia siempre se puede aprender algo nuevo, ¿no? En ese sentido, en ese reaprendizaje y en ese ir avanzando, no podemos quedarnos con las lecturas de hace 10, 15 años, no porque nuestros tiempos son diferentes. Sin embargo, sí podemos tomar esas lecturas como trampolín para alcanzar un siguiente nivel cognitivo. Y en ese aspecto necesitamos entonces, quizás en este desarrollo instruccional de calidad, no llegar a imponer un conocimiento a los otros o a las otras, ¿no? Sino llegar y proponer un conocimiento y que sean los otros o sean las otras en esta propuesta construccionista que desarrollen ese conocimiento, ¿no? Es decir, intentar lograr ese conocimiento como si fuera posible. Y en ese sentido de como si fuera posible es precisamente en este sentido de que nunca, y eso debemos de tratar de comprenderlo, nunca vamos a llegar al 100% de conocimiento. No es posible, ¿no? Es una ilusión. Ejemplo, trato de contextualizarlo, ¿no? Trato de contextualizarlo. Eduardo Galeano tiene bueno, le hicieron una entrevista, bueno, no a él, a un compañero, pero él la cuenta, yo la recuerdo con él. Él cuando la cuenta dice, no, pues es que a mi compañero tal le dijeron tal, y esto fue lo que dijo, ¿no? Y él la cuenta. Eduardo Galeano dice que le hicieron una entrevista y que le dijeron, bueno, usted escribe mucho y siempre está hablando de utopía, ¿no? Pero a ver, dígame, ¿para qué sirve la utopía? Y entonces Eduardo Galeano lo que dice es que, bueno, mire, la utopía es un sueño, ¿no? Es algo que no se puede cumplir, es algo a lo que no podemos llegar, es una utopía, es un sueño que no podemos llegar nunca a ese sueño. Y entonces le pongo un ejemplo. Imagínense, mi utopía está a 10 pasos. Dice, ok. Y entonces yo camino a esa utopía, ¿no? Camino 10 pasos. Pero cuando llego 10 pasos, cuando ya llegué a esos 10 pasos, mi utopía ya se movió 15 pasos. Vuelvo a caminar, llego a ese lugar y mi utopía ya se volvió otros 5 pasos, después se mueve otros 15 pasos, es decir, se mueve y se mueve y se mueve, ¿no? Y entonces el reportero le dice, ok, y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y él decía, pues para eso. ¿Para qué? Pues para eso. No entiendo, ¿para qué sirve la utopía? Pues para eso, para avanzar, ¿no? Es decir, yo tengo una utopía, ¿no? Voy y avanzo hacia ese espacio y esa utopía ya se movió a otro lugar. Y vuelvo a avanzar, ¿no es cierto? Es decir, el conocimiento es en esta analogía lo mismo. Nunca podemos obtener el conocimiento total, ¿no? Siempre cuando pensamos que ya llegamos a un lugar, ese conocimiento se nos fue más allá. Y cuando llegamos más allá, ese conocimiento avanzó otro poco. Y cuando avanzamos, ese conocimiento volvió a avanzar, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve estudiar? Pues para eso, para avanzar. Es decir, nosotros no podemos creer, ¿no? Que ya sabemos el todo. No porque yo tenga un certificado de licenciatura, ya sé el todo, ¿no?
o ya tenga un título de licenciatura, ya hace el todo. Siempre voy a poder aprender más. Fue solamente un espacio en ese avanzar del conocimiento. En ese sentido, necesitamos nosotros en este desarrollo instruccional que podemos vincular en este aspecto con la planeación que hacemos, esta idea utópica de que todos y todas vamos a alcanzar cierto nivel de conocimiento, ¿no? Y que después de ese nivel de conocimiento existe otro. Seguramente muchos de ustedes o muchas de ustedes después de la licenciatura van a entrar a trabajar, ¿no? Y después de ello van a entrar a una maestría, ¿no? Y cuando entren a la maestría se van a dar cuenta que todo lo que aprendieron en la licenciatura ha sido rebasado y por mucho, porque el nivel de maestría es un nivel más exigente. Y muchas de ustedes no se van a quedar ahí. Muchas de ustedes se van a, digamos, a estudiar un doctorado, quizás, ¿no? Y en el doctorado se van a dar cuenta que ahora el conocimiento no se los dan a ustedes, que ustedes crean el conocimiento, ¿no? Es decir, nos vamos a ir dando cuenta conforme vamos avanzando una cosa, que no sabemos nada, y la segunda, que siempre estamos aprendiendo cosas, ¿no? Y la tercera, que hay un montón de conocimiento que quizás nunca vayamos a alcanzar, ¿no? Pero que estamos en ese proceso. En ese sentido, el desarrollo instruccional debería de vincularse hacia esa meta, ¿no? Hacia hacer independientes a los estudiantes, hacia hacerlos, digamos, participativos, hacerlos rebeldes, hacerlos irreverentes. En este sentido de la educación, miren, el conocimiento no se puede dar si no hay irreverencia. El conocimiento no se puede dar si no hay transgresión. El conocimiento no se puede dar si no defiendo mis ideas con respecto a tal o cual tema. Pero, profe, es que usted sabe mucho y yo no puedo ponerme a defender un tema contra usted porque seguramente me va a ganar. No se trata de ganar o perder. No se trata de pasar o reprobar un examen. ¿No es cierto? No se trata de sacar buenas calificaciones. No se trata de sacar dieces o nueves. Se trata de aprender, ¿no? Es decir, yo debo de entender en este sentido, en este desarrollo instruccional, en esta visión de cómo desarrollar las materias, que lo importante no es la calificación, que lo importante es el conocimiento. Yo lo que necesito es gente que me sacó 7, pero que sabe 10, ¿no? Es decir, el país lo que necesita de docentes no es que les hagan un examen para sacarlos de la escuela porque no saben nada, ¿no? Y bueno, en este sentido de la reforma educativa del 2013, ¿no? Pregunten, seguramente ustedes ya lo vieron en políticas educativas, ¿no? Y seguramente despedazaron el tema e investigaron y preguntaron a los compañeros, a sus compañeros, que ya son compañeros, qué es lo que sintieron, qué es lo que sintieron ellos con un examen bueno, un examen punitivo, se me fue la palabra, ¿no? Es decir, un examen que los encadenó y que ahora resulta que lo más importante es el trabajo y los alumnos, bueno, ellos son solamente la materia prima, pero no importa si aprenden o no aprenden, ¿no? Lo importante es que tú puedas defender tu trabajo. Por eso estudia para tu examen, y en tu examen no viene nada pedagógico, en tu examen todo viene laboral, ¿no? Leyes, artículos y bla, 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 ¿no? Y entonces en ese sentido es una estrategia para seguir maltratando a los docentes en este sentido de decirles flojos, en este sentido de decirles tanta cosa que se les decía, ¿no?
por ejemplo, los compañeros de Oaxaca. Entonces, son unos flojos, ¿no? Porque siempre están en marcha, porque siempre están exigiendo, porque sí. Claro, pues como siempre exigen, pero créanme, los jóvenes de Oaxaca trabajan, ¿no? La gente de Oaxaca es una gente muy, muy inteligente. Y además defiende sus derechos, lo cual a mí me parece que es um, digno, ¿no? Ya porque seas el gobierno no te tengo que exigir, ¿no? Pues de eso se trata, de exigir, ¿no? Como cuando vienen a pedir el voto, ahí vienen todos humildes y después se olvidan de ti. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Les decía que necesitamos precisamente buscar esa otra, digamos, esa otra parte donde nosotros seamos realmente libres, podamos ser subversivos, podamos transgreder, puede haber esa, pues ese debate, ¿no? Y en ese sentido, seguir avanzando en esta educación. Así debería de ser el diseño instruccional, ¿no? Pugnar precisamente por esta separación de el profesor con respecto a los alumnos. Oye, ¿por qué no hiciste la tarea? Ah, pues es que no entendí la tarea. Ajá, y luego, pues es que le pregunté y usted nunca me contestó. Y entonces, pues es que no es mi culpa. Yo sí quería hacer la tarea, pero usted quién sabe qué está haciendo, ¿no? Es su responsabilidad responderme, es su responsabilidad aclarar mis dudas, es su culpa. ¿Creen que en ese sentido vamos a llegar a algún lado? O, profe, aquí está mi tarea. Ah, pero es que aquí te faltó eso. Ah, muy bien, ya me quedó claro. Es que yo lo investigué y sí vi esas partes, pero la verdad es que no lo entendí y pues ya no pregunté, pero yo investigué, ¿no? Y en ese sentido debemos hacer, en ese aspecto del diseño instruccional, debemos de hacer gentes autodidactas, debemos de generar gente que, o de proponer nuevas generaciones que no estén esperanzadas a lo que el profesor o la profesora diga, porque el profesor o la profesora se puede equivocar, ¿no? Ah, pero yo ya tengo mucha información en la internet y puedo buscar esa información y contrastarla con otras muchas informaciones y sacar entonces mis propias conclusiones, ¿no? En ese sentido, eh, el desarrollo debería de ser así, el desarrollo instruccional. Bueno, me voy rapidísimo. Algunas influencias que ha tenido el desarrollo instruccional, ¿no? Que ese es nuestro tema principal. Es precisamente, por ejemplo, Brunner, ¿no? Con respecto de este desarrollo instruccional. Imagínense, desde 1969, él ocupa la planeación, la preparación, el diseño de los recursos, los ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje, ¿no? Es decir, desde ahí ya estamos hablando de planeación, necesitamos planear. ¿Para qué? Pues para que podamos llevar precisamente todo este conocimiento a las aulas. Es decir, preparo, hago el diseño, ¿no? De estos recursos que voy a ocupar con respecto a estos ambientes necesarios donde se va a llevar el aprendizaje, ¿no? En ese caso, desde el 69 con Brunner, con Reigl en el 83, ¿no? Él dice que que es una disciplina, el diseño instruccional es una disciplina que se interesa en prescribir métodos. Y estos métodos deben ser óptimos para la instrucción. Ahí estamos hablando de algo interesante, instrucción, ¿sale? Yo no estoy de acuerdo con que el conocimiento sean meras instrucciones, pero hemos ido avanzando así, ¿no es cierto? En ese sentido, habla de instrucción, ¿no? Habla de instrucción. Denme un segundito, denme un segundito. Ok. Bueno, en ese sentido habla de instrucción, ¿no?
¿Para qué? Pues para crear los cambios deseados en los conocimientos y habilidades de los estudiantes. Eso eso es interesante también. Podríamos estar haciendo ahí un debate con respecto a esto que dice Ray, ¿no? Crear los cambios deseados en los conocimientos y habilidades de los estudiantes. ¿Cambios deseados para quién? ¿Para el estudiante? ¿O para la sociedad? ¿O para lo político? ¿O porque se ha hecho así, ¿no? Se nos han puesto instrucciones, ¿no? Y nosotros las hemos acatado, pero no quiere decir que haya un cambio en conocimientos, en el sentido humano del conocimiento, ¿no? Porque yo puedo tener mucho conocimiento técnico, ser muy bueno en lo que hago, pero decir siempre que sí, ¿no? Eh, es decir, no tengo pensamientos propios, no tengo esta libertad de pensamiento porque estoy encasillado a lo que me enseñaron toda mi vida, ¿no? Y eso es lo que debemos de cambiar. Que nosotras las mujeres, por ejemplo, ya estamos cambiando, ¿no? Que nos estamos apropiando de lo que somos. Es que tu mujer debes de ser casta, debes de ser amable, debes de saber cuidar los hijos, debes de saber cocinar, debes de saber lavar los trastes, porque las mujeres son las que se quedan en la casa a hacer el trabajo de la casa y el hombre, pues los hombres somos los que salimos a trabajar para traer de comer, para que todos coman, ¿no? Ese es un aprendizaje arcaico, ¿no? Es decir, ya no pasa así. Muchas de nosotros somos las que mantenemos el hogar, ¿no? Y tampoco un hombre tendría que decir, no, no, pues es que yo no me puedo quedar en casa, yo soy el que tengo que trabajar. O no, no, no me tienen que ver llorando porque yo soy el pilar de la casa y yo debo ¿no? Esos son conocimientos arcaicos. No estamos, ni los hombres son de Luna, ni los hombres son del Marte, ni las mujeres son de Júpiter. Por eso trabajamos juntos, ¿no? Porque cada quien puede hacer una actividad en casa y así debería de funcionar la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Reagan, ¿no? En este sentido de instrucciones, ¿no? Y pues también preguntaría cuáles conocimientos, cuáles habilidades, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se necesita para ello? Entonces, en ese sentido, yo creo que deberíamos de buscar otros aspectos. Berger y Kam dice que es la ciencia de la de creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, evaluación y mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos en diferentes niveles de complejidad, ¿no? Es decir, que el diseño instruccional tendría que estar precisamente bien especificado, ¿no? Para su implementación, pero que además esa implementación se tiene que visualizar en algún momento, en ese sentido, evaluación, no en este sentido arcaico de reprobar o aprobar, sino para ver qué es lo que nos está faltando y dónde deberíamos de trabajar más, ¿no? Y en este aspecto también que faciliten aquellas actividades de aprendizaje que pueden ser muy mínimas, pero que esas pueden ser el bastión o pueden ser el trampolín, ¿no? O digamos, la piedra primera que me permita entonces generar más conocimientos, ¿no? En este sentido que él habla, diferentes niveles de complejidad. Nuestros niveles de complejidad con respecto al aprendizaje van creciendo, ¿no es cierto? Cuando empezamos a escribir no comprendemos muchas cosas. Por ejemplo, una palabra quizás no la comprendemos, ¿no? O la leemos y no sabemos qué significa porque no la tenemos en nuestra bagage mental, ¿no? Sin embargo, conforme vamos aprendiendo cosas, nuestro conocimiento se va incrementando también, ¿no? Y nuestra complejización, nuestra complejidad con respecto al conocimiento también se incrementa. Borderick dice que es un arte, fíjense qué bonito, él sí habla bien, dice, es un arte y ciencia aplicada a crear un ambiente instruccional y los materiales claros, efectivos, que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas. Y en ese sentido estoy más de acuerdo con lo que dice Borderick. Él habla del 2001. En
este sentido del arte. La educación es un arte, ¿no? ¿Por qué se llama arte? ¿Cuál es la diferencia? Pues se llama arte porque un arte necesitas practicarlo muchísimo para que te salga bien, ¿no? Es decir, si yo quiero hacerme bailarina profesional, lo que yo estoy haciendo es arte porque trabajo arduamente, me esfuerzo para que eso me salga perfecto, ¿no? Para que eso me salga perfecto. En ese sentido, me parece que está bien. Richard Fields y Forson dice que supone una planificación sistemática que incluye la valoración, las necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el mantenimiento de los materiales y programas. ¿Sale? En ese sentido, todos están hablando de lo mismo. Ahí necesitamos una planeación, que ya lo decíamos al principio. En ese sentido, nosotros la podemos aplicar en nuestros contextos educativos. Que tenga instrucciones, sí, debe de tener ciertas instrucciones que estén sistematizadas, es decir, que estén anotadas y que tengan una metodología de aplicación, ¿no? Pero además él ya mete las valoraciones y las necesidades con respecto a dónde la vamos a aplicar, ¿no? Dice valoraciones de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y mantenimiento de estos materiales y programas. En ese sentido, lo que les decía, necesitamos ver cómo se va a evaluar, en este sentido, para ver qué cosas estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien y cómo podemos arreglar eso que no estamos haciendo bien, además de la implementación además de la implementación de estas y y y el mantenimiento de materiales, es decir, de materiales y programas. En ese sentido, yo no puedo seguir con los mismos programas de hace 10 años, por eso estoy dando mantenimiento. El mantenimiento significa revisar, eh, eh, reparar, ¿no? O poner los parches necesarios o las nuevas materias necesarias en este sentido de este, digamos, de este diseño. Dice Viviana, ok, en las creencias del diseño instruccional entran nuestros principios y nuestros valores. Qué buen aporte, Viviana. Es cierto. Ahora, hay diferentes principios y valores con respecto a en todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo, mujer, ya con hijas, tuve unos principios y valores que me inculcaron mis padres, pero ahora los principios y valores de mis hijas son diferentes. A lo mejor yo me educaron y no me podía poner una falda pequeña, ¿no? Una minifalda. O no podía yo andar en short, ¿no? Porque eso era... y ojo, es una idea absurda, yo no estoy de acuerdo con ello, pero eso es lo que se dice o la gente lo ha dicho, ¿no? Es que yo no puedo ponerme una faldita o no puedo ponerme un shortcito o no puedo andar con blusa de tirantes porque entonces provoco a los hombres, ¿no? Y pues por eso me pasa lo que me pasa, ¿no? Pero no son los mismos valores que nos entregaron los padres, ¿no es cierto? Ahora nuestras hijas no tienen problema con ello, ¿no? Y ahora los jóvenes tampoco tienen problema con ello. Son nuestras ideas. En ese sentido, las creencias también, ¿no? O nuestros principios y valores, pero también adecuarnos en ese sentido a los principios y valores de los otros y de las otras. Bueno, más rapidísimo me voy. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla saber. Vamos con los modelos de diseño instruccional. Vamos a repasarlos de manera general. Ya vimos los autores, ¿no? Vimos cuáles eran sus propuestas en cada uno de los años, desde los 60 a los 2000, 2010, ¿no? Y seguramente hay mucho más. Dice que estos modelos de diseño instruccional se van a fundamentar forzosamente o se van a planificar forzosamente en las teorías del aprendizaje, ¿no es cierto? Y
estas teorías de aprendizaje con respecto a estos diseños instruccionales tienen que ver con respecto a un tiempo específico, a un momento específico dentro del momento que se implementó, ¿no? Por ejemplo, desde los 1960, una manera de pensar y hasta los 2010, otra manera diferente de pensar. Y ahora estamos en el 2021, es una manera diferente de pensar, como lo comentábamos con lo que decía Viviana en este sentido de nuestros principios y nuestros valores. Empezamos esta recapitulación. Desde la década de los 60, este desarrollo o diseño instruccional se fundamenta en el conductismo, ¿no? En el conductismo operante, y en el otro que si alguien me puede escribir por ahí cómo se llamaba, se me fue ahorita, ¿no? Pero se fundamentan en el conductismo, es decir, en esta evaluación de destrezas, de conocimientos y destrezas, en objetivos de aprendizaje, pero todos estos tenían que ser observables, ¿no? En ese sentido, las tareas a seguir para el diseño instruccional eran una secuencia de pasos a seguir, la identificación de las metas a lograr, los objetivos específicos que se iban a revisar con respecto a la conducta, los logros observables del aprendizaje, es decir, tenía que ser medible, estos pequeños pasos de los contenidos de la enseñanza, una pequeña selección de estrategias y valoración de aprendizaje según el dominio de los conocimientos, los criterios de evaluación que se hacían con respecto a lo establecido, uso de refuerzos de motivación para el aprendizaje y este modelaje, esta fuerte asociación estímulo-respuesta, ¿no? Y muchas de esas cosas las seguimos haciendo. Un ejemplo o una analogía podría ser cuando compramos un celular. Compramos el celular y aunque viene en su cajita y viene con su manual, llegamos a casa y lo único que hacemos es que lo ponemos a cargar, porque eso es la instrucción que nos dieron en donde lo compramos. Hay que cargarlo cuando menos 8 horas y cuando menos no sé qué. Lo ponemos a cargar, ¿no? Y después de que está cargado, lo primero que hacemos en este sentido conductista, ¿no? Es agarrar el teléfono, encenderlo y picarle en todos los botones, ¿no? Es decir, estímulo-respuesta. ¿Qué hace este botón? Ah, hace esto. ¿Qué hace este otro botón? Ah, hace. Es decir, hay un estímulo, hay una respuesta, ¿no? No vemos el manual, no vamos al manual, ¿no? No somos como los japoneses. Los japoneses compran algo, lo destapan, ¿no? Dice Yokoi Kenji, mi papá compró algo y lo destapó, ¿no? Y sacó todo y ya vimos lo que traía y volvió a meter todo y lo único que sacó fue un libro como de 200 hojas. Y entonces toda la tarde se puso a leer ese libro, ¿no? Y yo ya quería ver cómo funcionaba, habría que picarle, hay que aprender de esa manera, ¿no? Ese era mi pensamiento, dice, ¿no? Nosotros no vamos hacia eso, es decir, nosotros lo que hacemos precisamente es picarle y no vamos a leer el manual, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer es leer el manual. Conductismo, entonces. En la década de los 70s se habla entonces de la teoría de sistemas, ¿no? Que todo está conformado por sistemas macro, sistemas medios, sistemas micro, y que todos esos sistemas están vinculados de alguna manera y que funcionan gracias a que todos los sistemas funcionan, ¿no? Y que si alguno de esos sistemas o subsistemas no funciona, deja de funcionar el anterior, el que está arriba o el que está abajo, ¿no? En ese sentido, en la década de los 70. En la década de los 80 ya se habla o se fundamenta el desarrollo instruccional con respecto a la teoría cognitiva, ¿no? Es decir,
se preocupa más por esta comprensión de los procesos de aprendizaje, centrándose en esto cognitivo, ¿no? En esto de lo que nosotros aprendemos, esta valoración del aprendizaje que nosotros tenemos. Es decir, en el pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos, el procesamiento de la información, y sus principales fundamentos eran el énfasis del conocimiento significativo, es decir, ¿qué tanto sabes de lo que sabes, no? ¿Qué tanto se te queda claro? Para decirlo en palabras vulgares, un conocimiento significativo es aquel que a pesar de los años está ahí contigo presente, ¿no? Recordemos que para hacer un conocimiento significativo, por lo general, siempre estamos practicando ese conocimiento. Por ejemplo, ese conocimiento adquirido. Por ejemplo, cuando aprendes a hablar, ¿por qué nunca se te olvida hablar? ¿Porque eres muy inteligente o por qué? ¿No? Pues nunca olvidamos hablar porque siempre estamos hablando, ¿no es cierto? Siempre estamos practicando. Ok, bueno, y en ese sentido, bueno, pues nos enseñan inglés en la prepa, ¿no es cierto? Y aprendemos ciertas cosas en inglés. ¿Por qué se nos olvida el inglés? ¿No? Porque no fue un conocimiento significativo. Y no fue un conocimiento significativo porque nosotros no lo ocupamos, ¿no? Es decir, aquí hablamos en castellano, no hablamos en inglés. Entonces, en ese sentido, el énfasis del conocimiento significativo, aquello que siempre más usamos, es aquello que se nos queda. Hay otras cosas que son significativas, como por ejemplo, aprender a manejar un auto o aprender a manejar una bicicleta o una moto. Es decir, a lo mejor la aprendes, te queda muy significativa, ¿no? La experiencia, y no se te olvida, aunque dejes de hablar, de manejar una moto, una bici o un auto. ¿Por qué se vuelve significativo? Porque eventualmente tú sabes que tienes ese conocimiento y que lo vas a utilizar en algún momento, ¿no? Otra, en este sentido de la teoría cognitiva, es la participación activa del estudiante. También es importante la creación de ambientes de aprendizaje que puedan estimular a los estudiantes en estas conexiones mentales y la estructuración. Es decir, esta manera sistematizada de la organización y la secuencia de la información para facilitar el máximo procesamiento. Es decir, si tú vas a empezar una lengua, a empezar a hablar una lengua, se empieza con lo primero, ¿no es cierto? Se empieza con las vocales, se empieza con una presentación, se empieza con, es decir, con los números. No empiezas con una conversación formal, ¿no es cierto? En ese sentido se estructura. En la década de los 90 ya empieza entonces la combinación de las teorías constructivistas, ¿no? Y de sistemas, donde se propone que el principal constructor del conocimiento es la persona que aprende, ¿no? Es decir, todas aquellas acciones formativas de este proceso de aprendizaje están en la creatividad del estudiante y no en los contenidos. Es decir, yo aprendo lo que aprendo porque construyo mi propio conocimiento. En ese sentido, no es que el profesor me enseñe algo, ¿no? El profesor no viene a enseñar, el profesor viene a compartir. Justamente en el principio de mis participaciones con ustedes, yo les decía, es que yo no vengo a enseñar nada, yo vengo a compartir, ¿no? Y a aprender. En ese sentido, esta teoría de constructivista. Yo construyo mi propio conocimiento, ¿no? Y las premisas de esta década son que el conocimiento se construye de acuerdo a la experiencia, que el aprendizaje es una interpretación personal del mundo, es decir, yo puedo enseñar algo o compartir algo, pero el aprendizaje cuando salió de mí ya es otra cosa, porque cada uno tiene una visión diferente del mundo o una interpretación diferente del mundo, y que este aprendizaje debe de ser significativo y debe de ser,
de ser de todos tipos de aprendizaje. Yo puedo aprender lo que yo desee, siempre basado en la realidad, ¿no? ¿Sale? Siempre basado en la realidad. Además, el conocimiento es conceptual, ¿no? El conocimiento también o el aprendizaje propio es una modificación de las representaciones mentales, es decir, yo tengo un conocimiento, pero con un nuevo conocimiento tengo una nueva representación mental con respecto a ese conocimiento. ¿Sale? En esta etapa también ya empieza esta idea de la tecnología con respecto al conectivismo o al conectismo, donde se ve al ser humano como esta persona que va hilando, digamos, va conectando puntos en su cerebro, ¿no? En el sentido de que va aprendiendo más y entonces conecta y conecta y conecta, ¿no? En ese sentido del conectivismo. Y bueno, ya vienen algunos modelos, ya no se los voy a comentar todos, ya nada más se los menciono. Viene el modelo de Gardner, viene el modelo de Gardner y Briggs, viene el modelo de Azure, de Hayes y Cole, y viene el modelo de Dick y Carey, que posiblemente vayamos a regresar a él, y también el modelo de Johansen, y finalmente el que nos tocaba a nosotros, el modelo de ADI, ¿no? El modelo de ADI no es otra cosa más que un proceso de diseño instruccional interactivo en donde la evaluación formativa es una fase que puede conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de esas fases previas, ¿no? En ese sentido, tenemos en este modelo de ADIS, es un acrónimo para llamar a todas sus bases, como son el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos regresar cada vez que queramos a cualquiera de esas partes. En este sentido del análisis, necesitamos precisamente hacer como esta evaluación diagnóstica con respecto a al alumnado, al contenido, al contexto, al entorno, ¿no? Y todo esto se va a describir en una situación y necesidades formativas. Una vez haciendo este análisis, yo ya puedo saber cómo puedo trabajar con mis estudiantes o mis estudiantes, ¿no? Después de ello viene el desarrollo, donde ya puedo ver un programa o un curso que esté enfocado específicamente en el enfoque pedagógico y en secuenciar esta organización del contenido, ¿no? Con respecto al desarrollo, es precisamente la creación de los contenidos y materiales de aprendizaje basados en esta fase del diseño, ¿no? Yo ya lo que diseñé, lo que ya planeé, ya entonces lo voy a implementar en este sentido, o ya lo voy a crear de manera más secuenciada o de manera más sistemática para alcanzar los aprendizajes. Con respecto a la implementación, es en este sentido donde ya se ejecuta esta propuesta de contenidos, ¿no? Con respecto a la formación o a la acción formativa de la participación de los alumnos y finalmente la evaluación, ¿no? La fase de la evaluación, ya lo hemos comentado, no es para pasar o no pasar un examen, sino es precisamente en este sentido para saber en qué estamos fallando, ¿no? Y recapitular y reaprender eso que no aprendimos al principio. En este caso de la evaluación en el modelo ADI, pues lo que se hace es precisamente esta evaluación formativa, es decir, no es una evaluación sumativa, sino formativa, no en el sentido de que se está evaluando todo el tiempo, ¿no? En este caso, nosotros también hacemos evaluación formativa en el sentido de que ustedes envían sus trabajos y entonces se están evaluando periódicamente
¿no? Y finalmente no tiene una evaluación sumativa, ¿no? La evaluación sumativa es que yo pudiera ponerles un examen y ese examen me lo contestaron y entonces yo recupero en teoría ese conocimiento que ustedes tienen con respecto a tal o cual tema. Y en este caso lo que hace el modelo ADI es precisamente esta evaluación formativa. Y esta evaluación formativa es la que se va dando todo el tiempo, ¿no? Es la evaluación en la que nosotros tomamos en cuenta la formación que vamos haciendo en este proceso de educación. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? ¿Todo bien? No, profesor, todo bien. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a dejar ahí. Vamos a dejarle aquí. Siempre nos llevamos toda la clase. Yo intento hacer las clases más cortas, pero bueno, siempre son temas muy importantes, muy interesantes y siempre se va toda la clase. Entonces, la siguiente sesión sería sesión 4, identificación de objetivos y vinculación con las competencias. Identificación de objetivos y vinculación con las competencias. Y bueno, también les pediré por esta última ocasión que haya una investigación con respecto a eso, pero no me pongan la investigación, sino que me pongan precisamente un reporte de lectura. ¿Sale? Que me pongan un reporte de lectura. No sé si han hecho reportes de lectura. Déjenme hacerles la presentación. Déjenme hacerles la presentación. Denme un segundito. Ok, espero que ya estén viendo mi pantalla. ¿No? Le vamos a poner aquí Word. Y él dice, el reporte de lectura es precisamente, ustedes leen la lectura, la subrayan y de ahí ustedes me cuentan la lectura, ¿no? Es decir, no me la escriban tal cual, sino me cuentan la lectura. Ah, perdón, no puse el Word. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El reporte de lectura va a tener ciertas cosas, Primera de ellas, a la derecha le van a poner el reporte, le van a poner número de reporte y en este caso sería el número de reporte, sería 1, ¿sale? Y luego van a poner ustedes su nombre, el nombre completo y abajo le van a poner el nombre de del reporte, ¿no? O de la lectura. Va a ser en el encabezado, por favor, en la parte de arriba en el encabezado. Esa es una de las primeras cosas que se tomarían en cuenta. En la parte de abajo vamos a usar siempre Arial. Arial, si es título, en el título vamos a usar Arial 16, ¿sale? Arial 16. Arial 16. Y ya en el texto me van a hacer Arial 12. ¿Sale? Arial 12. ¿Sale? Y con respecto al espaciado va a ser 1.15. ¿Sale? El espaciado del texto 1.15. Ahora, esto es de formato, ¿sale? Con respecto al formato, de la parte izquierda nos vamos a ir a donde dice disposición, nos vamos a ir a donde dice configurar página y en configurar página nos vamos a donde dice márgenes, ¿sale? Que son estos. En la parte superior va a quedar como está, 2.5, en la parte inferior también 2.5, es decir, arriba de la hoja y abajo de la hoja 2.5, ¿no? En el lado izquierdo
el lado izquierdo va a ser de 3 como lo tiene y el lado derecho de este lado va a tener 2.5. ¿Sale? Entonces, 2.5 arriba, 2.5 abajo, del lado izquierdo 3 y del lado derecho 2.5. Y por favor el texto justificado, ¿sale? Que esté justificado el texto. Y entonces ustedes me van a escribir con respecto a esa lecturita que hagan, máximo una hoja del reporte. No creo que hagan una investigación extremadamente larga. Entonces, esto es, digamos, cuestiones de forma, ¿no? Como intentando entrar más a esto que van a hacer en un futuro con respecto a su tesis. Entonces, para ir mostrándoles más o menos las características de cómo se hace un documento. ¿Sale? Entonces, recuerden, en el encabezado, número de reporte, nombre de ustedes, nombre del reporte, el título, ¿no? En Arial 16, el texto en Arial 12, con 1.15 de espaciado, en márgenes 3 del lado izquierdo, 2.5 del lado derecho, 2.5 arriba, 2.5 abajo y el texto justificado. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Todo bien? Sí, Todo bien. Adelante, Naye. ¿se lo vamos a mandar así en Word o lo vamos a pasar a PDF? No, en Word, por favor. Todos los trabajos en Word. Todos, porque así yo puedo hacer anotaciones y enviárselas de regreso, ¿no? Es decir, reviso el texto y les pongo anotaciones y en ese sentido ya les reviso el texto para que ustedes también se vayan acostumbrando digamos, a que cuando empiecen a hacer su tesis se les van a hacer anotaciones, se les van a hacer, digamos, algunas sugerencias para que ustedes puedan regresar a ese texto y hacer las anotaciones o las referencias que se les han propuesto, ¿no? En el caso de que se tengan que hacer. Entonces, bueno, no sé si tendrían alguna otra pregunta. Adelante, Naye. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ok. Bueno, pues entonces eso sería todo de mi parte. Nos vemos la siguiente clase. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Ahora nada más estuvimos dos. Espero que en las siguientes clases se anexen sus compañeras. Y si no, pues bueno, ¿qué le podemos hacer? ¿No? Espero que nos podamos conectar todos al ratito. Bueno, eso sería todo. Un saludo grande para ustedes y nos vemos la siguiente clase. Gracias igualmente. Hasta luego, cuídense mucho.